¿Qué hola banda de Toque Roll? ¿Cómo están? Muy buena tarde, yo soy Roberto Figueroa. Me da muchísimo gusto que nos acompañe nuevamente en un episodio más de Toque Roll 420. Como siempre, agradecerle a Dani, allá atrás en los controles, en el máster, haciendo que este caso se vea a través de las plataformas digitales. Y pues ya saben, Teto, que es pinche más, uno más de Toque Roll. A huevo que sí, Teto, te lo dijimos. Gracias, mi Robert, Desde que muchas la primera vez gracias. que llegabas. Hola a eres todos de la nuevo, casa, gracias güey. Dani, como siempre. Y gracias a todos, y aquí con Miguelón. Y hoy viene Miguelón, Miguel, marihuano, activista. ¿Qué más? Sí, marihuano principalmente. Ajá. Tengo ya desde morrito cultivando. Robert, ¿te llamas? ¿Cómo te gusta que te diga? No cultivador. ¿Cultivador? No, Sí. ok. Mi familia también se dedicaba a cultivar mota. Ok. Entonces, pues, sí, yo diría eso es lo principal, ¿no? O sea que tú tienes toda la pinche vida pegada a la mota. Sí, Huevo, desde chavitito. sí, o sea, la primera planta que yo recuerdo que vi en mi vida es la mota. Huevo, mira nada más. O sea, naciste con tu motita, güey. Pues sí, básicamente. ¿Y qué has aprendido un chingo de cosas durante... ¿Cuántos años tienes? 30. 30. O sea que ya le has caminado algo, güey. Ya traes algo de Sí. experiencia. Afortunadamente. Está chingón, Miguel. Muchas gracias por venir. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, ya saben, y aquí todos caben. Todos. Normalmente somos la gente marihuana la que venimos a platicar de lo que están haciendo, de lo que estamos haciendo y expresarnos. Pero como le decimos a todos, aunque no sean marihuanos, pueden venir a platicar con nosotros. Hoy vamos a platicar contigo, pues, de tu experiencia marihuanesca durante 30 años. Toda tu vida. Sí, durante unos años me fui a Estados Unidos, que cuando me fui con una de mis hermanas que es muy antidrogas. Ok. Estuve unos años donde Entonces, todas las sustancias en la pureza, estuvieron ¿no? ajá, Ok. lejos de mí. De hecho, una historia muy ¿Cómo perra. lo ríes, güey? Te ríes. Y llegamos con una tía que era muy católica y nos obligó a hacer como un entrenamiento intenso para hacer el bautizo, la primera comunión y la confirmación todos el mismo día. O sea, ¿y te lo reventaste? Sí, O y sea, lo ¿cómo odié. llegaste a Estados Unidos sin ser bautizado, Ajá. ni primera comunión, ni confirmado? Sí, no. Y como así, visa y reglamento interno, te llegó el mojo marrano. Sí. Para que estés aquí, te vamos a bautizar, te vamos a sacar el demonio, te vamos a alejar de las drogas. Eso pues fue lo que nos dijo mi tía, ¿no? Ajá. Pero pues fue uno de los peores días de toda mi vida, la neta. En un solo día te pasó todo eso, güey. Sí. Sí, como es una ceremonia muy larga con muchos morros, aparte, porque justo es como lo dices, vas entrando, todos los Pasa, ¿no? católicos es como, a ver, necesitas iniciación, estar ¿no? ya al tiro y no traer... Llegamos con cuernitos, güey. Casi Ajá, así te estaban básicamente. viendo, ¿no? Entonces, pues sí, fue de mis primeras experiencias en Estados Unidos y no fue nada chido. Esa fue la primera experiencia donde llegaste a Estados Unidos, te bautizaron, te pusieron el nombre de Dios, te pusieron la Santa Cruz. Y hubo un choque cultural, Cultural y te alejaste de las drogas. O no de las drogas, cuando menos de la marihuana. Sí, pero muy poco tiempo. Bueno, yo allá igual en Estados Unidos en la secundaria fue que empecé a fumar mota, Ok. ¿no? Entonces sí regresó a mí allá, a pesar de que me cuidaban Lo que es mucho. para ti, dice el dicho, aunque Sí. te quites, ¿no? ¿no? Oye, Miguel, ¿y tú estando allá sabías que acá en México tu familia se dedicaba a esto? ¿O Sí, qué? claro. Sí. O sea, tú Sí, siempre claro. estuviste al tanto de todo. Sí, porque en parte por eso nos fuimos. Bueno, igual y me pongo un poco oscuro, Ok. pero cuando yo nací mi jefe estaba en la cárcel. Ok. ¿no? Ok. Entonces, eso marcó como los primeros años de mi vida y de la vida de mi familia. Y cuando yo tenía 4 años, mi jefa y yo nos fuimos a vivir con él adentro de la cárcel. O sea, nosotros Ok. somos de Oaxaca, ¿no? Sí. Y él estaba en la cárcel en el norte, en Piedras Negras, que es Wow. Coahuila, ¿no? Coahuila. Entonces, cuando, pues justo, mis carnalas también, todos nos fuimos, pero mis carnalas vivían afuera, Ujú. ¿no? Con una señora que mi jefa le rentaba un espacio para mis carnalas que estaban más grandes, y mi jefa y yo, como mi jefe tenía como un mini departamento en la cárcel, ¿no? Pues pudimos vivir ahí adentro, ¿no? Ok. Entonces vivimos ahí varios meses y ya pues se terminó así esa aventura, nos regresamos a Oaxaca y mis hermanas, principalmente la mediana que ya era mayor de edad y vivía en Estados Unidos, dijo, no, ¿cómo mis hermanitos van a estar viviendo este ambiente de cárcel y Peligrosidad, drogas, claro. Sí, sí, sí. peligrosidad? Y nos llevaron con ellas a Estados Unidos. Ok. No manches. Eso es compromiso y activismo en serio, ¿eh? Sí, no, lo que digo, está cabrón, porque como dice activismo, no, en serio. A ver, antes de que sigamos platicando y que de entrado a este mundo de la marihuana, porque obviamente te entenderás que el centro de la plática eres tú, güey, porque eres el invitado, ¿no? Sí, a huevo. A huevo, sí. Entonces, en esas situaciones, a lo mejor es una pregunta muy pendeja,
Yo he ido a la cárcel alguna vez a hacer trabajo, ¿no? No a visitar a nadie tampoco. Conozco cómo es el interior de la cárcel de lo que te muestran. Pero ¿qué es vivir en la cárcel y de morrillo, güey? Pues es algo muy surreal. O sea, siento que en México las cárceles son pues como el resto del país. O sea, es algo muy surreal, ¿no? Es algo que a final de cuentas, o sea, hay ciertos parámetros, hay reglas, pero yo diría que todas esas reglas se pueden romper si hay disposición, como cualquier cosa Sí, como en cualquier México. cosa en la vida también. Entonces, pues cuando nosotros llegamos ahí a vivir con mi jefe, o sea, esto se puede dar primero porque él pagaba un departamento. Exacto. Ok, Entonces su ok. departamento tenía baño privado, ¿no? Era un Un pinche departamento, un huevito, pero era de adentro él, de la era cárcel. de él, ajá. claro. Entonces, y sí, con el último varo, pues que tenía, o sea, desde que yo nací, pues nosotros ya éramos pobres, Ok. porque el último varo pues, se usó todo para que mi Estuviera jefe bien viviera adentro. chido en la cárcel. Ok, ajá. va. Entonces, pues sí, tenía ahí su depa chiquito y tenía pues una sola cama, entonces ahí dormíamos mi jefa, mi jefe y yo. Ujú. Y estuvimos ahí, pues, ponle entre 4 a 5 meses, ¿no? Pues no es tanto, pero sí es un No, rato, pues sí, güey. No claro, mames, de ¿no? todas Sí, formas. pues sí Una es un pinche rato. experiencia de vida, ¿no? ¿O qué? No, para mí no fue fea Ujú. porque pues me trataba muy bien la gente, ¿no? También digo, o sea, mi jefa siempre ha visto como porque, digamos, mi jefe esté bien o pues, estuviera bien mientras estaba allá dentro en la cárcel, entonces como que le enviaba cosas que no se pueden meter, Ok. ¿no? Ujú. Entonces, sí, lo mismo, o sea, también teniendo así pues la palanca con algún guardia, pues ya lo metes, ¿no? Ya. Y eran cosas que la neta tú dirías como de qué loco que esas cosas no las puedas meter y son tan valiosas, pero lo principal yo diría que son frutas, Ok. ¿no? La mayoría de las frutas tú no las puedes meter a la cárcel porque fermentan. Ok, Entonces, alcohol. y ni siquiera es porque las metieran porque la banda fuera a hacer alcohol. Ajá. Pero imagínate cómo se siente después de 3 años de no comerte Una una manzana, manzana, sí, comerte una manzana, ¿no? Sí, Entonces es un trip. Entonces por eso la gente nos trataba muy bien porque mi jefa compartía las huevo. frutas con la Sí, banda, a huevo, ¿no? sí, a Entonces... huevo. Procuraba la banda, güey. Ajá, y eso pues sí hacía que también la banda fuera muy chida conmigo. Entonces Claro. a mí los güeyes me trataban muy bien y pues sí eran un chingo de cholos, ¿no? Porque como era en el norte, En el norte. Ok. entonces y cholo así tumbado y todo, y siempre todos me trataron muy bien, ¿no? Y ya cuando nosotros regresamos a Oaxaca, te digo, es que mi carnala pues ya dice, no, ya hay que irnos todos a Estados Unidos. De sacarle el diablo a este muchacho. Ajá, y nos llevaron a mi carnala y a mí, que pues somos los más pequeños. Órale. Está cabrona la historia, ¿no? Oye, y estando en Estados Unidos, aparte de que inicias a fumar, ¿te empieza el activismo también? ¿Se te despierta? Ah, no. ¿O no, nada más eras consumidor? Sí, no, para nada. Yo empecé a fumar justo hasta como en rebeldía, Ok. ¿no? Porque ya, en general, supongo a todas las personas pues les dicen, no puedes fumar mota, ¿no? Pero Ujú. a No mí hagas esto y lo hacemos que todo yo lo había contrario, visto que mi familia sí, pues mi papá fumaba un chingo de mota Ujú. y había visto plantas y cómo se procesaba, ¿no? Y después cómo se empacaba y cosas así. Ujú. Yo decía como, pero entonces, ¿por qué ahora ya es algo malo, no? Si precisamente yo no vi que los efectos fueran malos. Sí, ¿no? sí, O claro. sea, porque pues mucha banda a mi alrededor que eran pues de la misma zona, pues fumaban mota, ¿no? Ujú. Entonces... Y era banda tranquila. Ajá. Y ya en Estados Unidos, cuando yo empiezo a fumar, pues te digo, es prácticamente porque se da la oportunidad de que yo tengo 13 años y morros que estaban más grandes, ponle como 15, y dicen, Ujú. pues vamos a ir a fumar mota a casa de ese güey. Ujú. Ay, jalas. ¿Jalas? Y yo pues dije, pues sí jalo, ¿no? sí, sí, Quiero sí. ver qué pedo. Sí, a Porque huevo. fue la primera vez que fumé. Y Ujú. no me gustó. Me maltripé durísimo. ¿Sí? ¿no? Entonces, Ok. entonces yo dije como de no, ya no creo que voy a fumar de nuevo. Entonces ahí ya no fumé hasta que regresé a México. Ok. ¿no? Que Ujú. regresé Ok, a ok. México a los 14. Ok. O sea, morro, de todas formas. Pero Sí. a ver, y ahorita lo brincamos, estuviste en la cárcel y luego ya te fuiste allá, a Estados Unidos, donde tuviste tu primera experiencia. Aunque la primera planta que tuviste, tú dijiste al principio, fue la marihuana. Tu familia ha estado involucrada en el tema de la marihuana desde siempre, es Sí. lo que dijiste. Pero tú, ¿qué viste o qué recuerdas de la marihuana en la cárcel, güey? No como Nada. consumidor, no había nada, no se consumía, no había alguna planta. Seguro sí, pero la neta, o sea, no, y la banda se drogaba bien machín, pero pues yo creo que era piedra. Ok. Sí, ¿no? O sí, sea, en mis recuerdos como vagos de morrito, ¿no?
porque no, yo decía así como de, es que están fumando y no huele, ¿no? Ok. Y esa era pues como Sí, mi claro. forma de interpretar que no era mota, Ok, ¿no? claro, porque sabías a qué huele, ¿no? Ajá, Ah, y estaba huele un quemando pinche chingo. paté, Ajá, a huevo, ¿no? A huevo. Entonces uno yo sabe, decía uno- como de, no, eso no huele. Acá, Pues a lo mejor por eso no se consumía ahí, ¿no? Por lo escandaloso que era. Posiblemente. Sí, No, y pues la piedra es bien adictiva, entonces yo sí, creo a que- huevo, claro, barata, y cara, adictiva, güey. accesible, vaya. Pero bueno, Al final, digo, son experiencias. Estuviste en Estados Unidos, fumaste, dijiste que ya no querías fumar, te sentías que te cagaba la pinche, la pálida. Sí, estuvo, ¿no? estuvo muy fuerte. Estuvo fuerte Estuvo la muy pálida. fuerte. Y sí, me asusté mucho porque ya era de noche y yo decía como, de, no he llegado a mi casa y es un pedo, me van a regañar. Pero, o sea, era de noche, ponle ya como las 7 de la Ajá. tarde. Ujú. Pero morro, güey. Ajá. No, pero de todos modos era temprano porque sí me daban chance como de ir a cotorrear con amiguitos y así, porque vivía en una zona como segura, ¿no? Y Ok. vivía en Texas y Ok. así. Entonces, pero yo como ya no veía luz, yo decía, ya es súper de noche, ya es de Andabas mal madrugada, viajado, me sí. van a cagar. Sí. Sí, me malviajé muy cabrón, ¿no? Pero Y pues, uno recuerda su primera fumada, ¿no? claro, yo recuerdo la mía. Fue bastante dramática. ¿También? Bueno, A ver. pasa lo siguiente, yo creo que como muchos, la primera vez fue muy morro, yo creo que tenía como 15 años. Y tengo un buen amigo, Adrián Trapo, saludos carnal. Y un día se le ocurrió, él tendría 16, 17, un poco más que yo tendría 15. Y dice, mira lo que traje, güey, un porro. Pero pues no teníamos ni idea de cómo fumar, ni siquiera fumaba tabaco, ¿no? No fumaba nada. Y pues obviamente lo primero que hicimos, dije, no, pues ya vamos a darnos, ¿no? Entonces, se puso a fumar, y empezamos a Y le fumar. das y te la casi te Y no la me cagas. pega, güey, no me pega. A ver, dale tú. Y no, Sí, me güey, pega. Entonces, obviamente, nos lo devoramos en 2 minutos, cabrón. A la hora, ya estaba yo así en no siento nada. Y además estuvo bien culero porque ese cuate rentaba su casa para fines de semana y eventos. Y la rentó ese día para una fiesta infantil, cabrón. No mames, es bien. bien. Y yo ahí en su casa, ahí en un pinche rincón valiendo verga, güey. Queriendo Bien vomitar. pálido, güey. Sí, no me quería morir, cabrón, hasta que volví el estómago. Sí, cabrón. güey, la Volví pálida, el pues, la pálida es estómago. bien sabia, es bien Obviamente sabia, toda güey. la gente se me quedó viendo así como que, ¿tú quién eres y por qué estás vomitando está en medio de la pasando, piñata güey, de no? mi hijo, cabrón? Ujú. Entonces, pues bueno, la pasé muy mal, ya me mandaron a la chingada, me fui a mi casa y dije, en la vida vuelvo a probar esto. Y bueno, ya fue como lo retomo, ya lo he platicado por medio de mi papá que se enferma. Sí, Y a él al exacto. contrario le recomiendan que empiece a tomar gotas de CBD. Un amigo de nosotros se los recomienda, se las regala las primeras. Y aquí en Cuernavaca las empiezo a buscar para que continúe el tratamiento. Fue como llego a Live, así es como los conocí. Correcto. Y mi papá se cura en un año de un tumor hipoficiario. Che, marihuana es buena. Entonces, bueno, pues de ahí me enamoré y yo la empecé a consumir porque yo sufro de depresión, ansiedad y estrés, como muchísima gente, ¿no? Pero pues yo llegué a puntos ya bastante dramáticos de depresión y empecé a consumirla todos los días porque lo hacía esporádicamente, nada más como para pasar el rato a partir de que vi la mejora con mi papá, pero no la consumía, la empecé a consumir ya regularmente y pues vi un cambio radical en mi conducta, ¿no? Ya de ahí es cuando ya me envuelvo mucho más en la life y pues... Y te sientes mejor, ¿no? Tú, de manera Hermano. personal, Teto. Pues Mi mira, amigo hermano. Teto, se siente mejor cuando es. Tengo 4 años de marihuana, que es poco a lo mejor, pero son 4 años que no tengo un episodio fuerte de depresión. He tenido pequeños episodios, malos días, Pero lo reconoces también, ¿no? hermano, he mejorado mi salud física, mental, no me he enfermado tanto, yo era una persona muy enfermiza, a cada rato me enfermaba de gripe, tos y cosas así, tengo años que no me enfermo. No sé. Aparte de que se atravesó la pandemia, ¿no? Y eso ayudó mucho, pero vaya, sí hubo una mejoría tanto física, mental, hasta espiritual, ¿no? Ya si te quieres poner metafísico. Entonces, pues yo por eso no solo la recomiendo, la uso, me dedico a ella, ¿no? O Soy sea, mayor. ya ahora mi vida, como lo saben, es Alive, las plantas, Activismo. y llevar el bienestar a todo y el activismo como el que hace Miguel, ¿no? Bueno, no, a lo mejor como él, porque Ahorita güey nos vamos a entrar, por eso vamos a entrar. Digo, para los que no lo sepan, les Ahorita- cuento un ahorita, poquito. exactamente. Miguel es uno de los principales activistas de México. Tal vez uno de los 3 top growers que no conozco en México, o cultivadores. Una de las mejores plantas que yo he visto en todo México, todo México. Y bueno, pues él es uno de los fundadores del Plantón 420, nada más ahí. Así es. Así es. Esa es la presentación que te dio.
A huevo, ¿no? Pues Güey, muchas gracias. bien, güey, concreta, A huevo. directa y chida, la Sí. neta. Pues ya Sí. te presentó, güey. Ya nos platicaste más o menos cómo iniciaste en el tema de la marihuana, ¿no? Rapidísimo, ¿no? Una pequeña experiencia. Sí. Llegaste a México, empezaste a fumar y a entrarle más. ¿Cómo empezaste a hacerte, además de cultivador que fue desde muy chiquitito, a un activista reconocido a nivel nacional, güey? Pues, ¿Y por qué, güey? Porque además, porque... sí, hay un factor que define el curso de mi vida, porque yo normalizaba mucho el tema de la cárcel, no solo por lo de mi jefe, o sea, varias de las personas de mi familia pues también las habían atorado en ese mismo momento, o sea, varios los metidos de la cárcel. Estaban ahí, estaba la familia casi, ¿no? Ajá, entonces ahí había varios, entonces normalizamos muy cabrón el tema de la cárcel, ¿no? Y el momento así que a mí me marca es cuando yo tengo 17 años y meten a mi jefa a la cárcel, ¿no? Wow, Y por una mamada, o sea, porque, pues sí, en otros momentos, o sea, sí era como un negocio familiar, redituable, o sea, mi jefe como tal a lo que se dedicaba era a llevar mota desde el sur de México hasta Estados Unidos, y era de esos independientes que como había paz en la federación, tú solo le tenías que ir Compraba. pagando a todos, Exacto. ¿no? Y ya pagabas todo tu camino y Y podías vender tu mota en Estados Unidos. Sí, tú les ¿no? comprabas y además de repartir la lana hasta llevarla allá, Ajá, güey. ajá, Exacto. exacto, ¿no? Y era algo que te digo, pues a mucha gente le daba una forma de vida de muchísimo varo, ¿no? Pero pues haciendo todas Y esas arriesgado, escalas, ¿no? exacto. Y arriesgado y ya mucho más arriesgado metiéndote a Estados Unidos, ¿no? Correcto. Entonces a él pues lo agarraron varias veces en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y en México también. Entonces para cuando yo nazco, que ya lo agarran aquí en México, en el norte, ¿no? Pues ya ese pedo ya estaba muy normalizado hasta en toda mi familia, ¿no? Entonces ya Otra vez, ¿no? ajá. Entonces, pero ya de ahí pasaron muchos años donde pues mis carnalas y yo nos fuimos a Estados Unidos, mi jefa se quedó en México, todos como que sí seguimos con nuestras vidas, y cuando yo regreso a México, ¿no? Pues mi jefa sigue llevando así como mota de Oaxaca a la Ciudad de México, pero poquita, ¿no? Así como medio kilo, ponle o así, porque era para un compa suyo Ujú. que pues ha sido uno de sus mejores amigos de toda la vida, y decía, pues en el DF te daban estas velas de prensado. Sí, entonces- ¿no? Y te llevaba entonces, una buena... era como de llevar un Paro, paro, güey. ¿no? Un O sea, paro, güey. ajá. Oye, vas, tráeme Sí. una botella de mezcal. Ah, va, te lo traigo. Lo Sí, mismo, ¿no? sí, pues y nosotros sí lo veíamos así. Entonces, cuando atoran a mi jefa, yo vivía en Oaxaca y la atoran los militares, y después, como se dan todas las situaciones más culeras que te puedas imaginar, esa situación termina en que la sentencian a 10 años, ¿no? Entonces dices como de no mames, No o sea, mames, güey. yo veo esa mota cualquier día de la semana, como cualquier lugar. yo no medía esos riesgos, así de que, pero fue en ese tiempo, o sea, como yo tenía 17, pues Te eso valía fue hace madre la- 13 años, ¿no? Ok. Entonces era un momento donde, Te valía más madre la vida, ¿no? no, pero yo digo, en el país, el contexto, Ah, ya. querían como atorar Sí, muy claro, cabrón era al el tema, ¿no? Exacto, narcotráfico. era la guerra, o ¿no? la guerra Ajá, contra el sí, era la narcotráfico, guerra. exacto. Entonces, pues la atoran muy cabrón y nosotros gastamos un chingo de varo, ¿no? Movimos un chingo de recursos porque pues, yo tenía 17, pero pues mis hermanas ya estaban más grandes, ¿no? Entonces, e hicimos un chingo de cosas como para que pudiera salir, y pues alargaron bastante la sentencia, entonces estuvimos ahí peleando como medio año. Claro, desgastando. Porque recursos, sí. ¿no? Tiempos, Y ya- como Oaxaca están aquí. Exacto, y ya después de todo ese tiempo, ¿no? La sentencian a 10 años a la cárcel de Iscotel, que es la que está ahí en Oaxaca, Ok. ¿no? Que es una cárcel loquísima porque hay mujeres, hombres y niños, ¿no? Ok. Entonces los niños pueden vivir ahí hasta que tienen 5 años y entonces ya el DIF te lo quita, Ok. ¿no? Entonces imagínate qué tan culero es el estado que te obligan a cuidar Sí, a tu hijo claro. 5 años y luego te lo quitan, Exacto, ¿no? exacto. Pero pues bueno, ahí la neta sí, supongo está culero, pero dentro de lo culero está muy chido. Es una pequeña ciudad también, ¿no? Porque, ajá, hay muchas facilidades, a mi jefa le conseguimos un chingo de recetas de diferentes médicos, entonces, y pues también conseguimos como entablar buenas relaciones con las personas de la dirección de la cárcel, entonces podíamos meterle todas las frutas que quisiéramos, entonces lo mismo, Lo o sea, mismo, ya pasó sabía lo el mismo, patrón, ella exacto. ya sabía cómo, Ujú. o sea, no solo pues sí necesita, porque a ella no le gusta comer Sobrevivir, carne, ¿no? Exacto. ¿no? Pero también una forma muy fácil y honesta de sobrevivir en la cárcel,
es con algo así, como la fruta, ¿no? Entonces, y mi jefa aplicaba la misma, ¿no? Entonces le iba bastante bien y después, como era un caso federal, la trasladan a las Islas Marías y ahí se la pasó muy mal, ¿no? Entonces, como que todos esos años estuvieron bien culeros. Entonces, yo seguía fumando mota, pero yo ya decía como de, no, yo no me puedo dedicar a eso porque el riesgo está voy a bien terminar culero, igual, ¿no? Exacto. Entonces, y pasé varios años trabajando en corporativos de informática, ¿no? O sea, que justo no estudié nada, o sea, me metí así como directo a capacitarme y después terminé pues subiendo, hasta que como a los 22 años me pagaban muy chido, ¿no? Y vivía pues muy cómodamente, Ok. ¿no? Pero pues en un trabajo bien ojete, ¿no? Que es estar atendiendo cosas de empresas, de su informática y teniendo un chingo como de pedos, ¿no? Y estrés y juntas y... Que bueno, de eso no me lo evito ahora con el activismo, pero Pero es diferente de sí, otra cosa. es más satisfactorio. Exacto, más personal, ¿no? Sí, entonces ya después de un tiempo, como a los 19 años que yo empecé a percibir más varo, porque ahí trabajaba en una empresa canadiense, empecé a armar mis indoors, ¿no? Ok. Entonces desde como los 15 Tenías tu empecé con mis plantas afuera y cuando metan a mi jefa a la cárcel a los 17 yo dije como igual y mejor ya no cultivo. Mejor no quiero que lo vea, ¿no? Pero ya después sí a los 19 dije, pues puedo poner un indoor, como he visto así en internet, Ajá. ¿no? Y ver qué sale. Y pues empecé a hacer eso, ¿no? Con mi varo. Entonces, y yo también decía, para gastar menos varo en mota, y empecé a gastar mucho más varo. Sí, claro, ¿no? güey. Todo Sí, lo que es se un perdían hobby. plantas, focos, Sí. ¿no? Todo lo que conlleva, Sí, ¿no? Sí. Ay, Digo, de y tomando agua. en cuenta que lo que te produce es muy poco, la verdad, también, ¿no? O sea, Digo, es super calidad. sí, Al claro. principio no tanto. No, al principio no tanto. ¿Estás de acuerdo? No, claro. Entonces, sí, pasé varios años así, como aprendiendo, experimentando, hasta que pues ya tuve la oportunidad de empezar a hacer cultivos más grandes, ¿no? Ya en forma, con plantas tiempo muy te tardó? chidos. Como de los 19, ponle a los 24. O sea, le metiste 5 años. Como 5 años para empezar ya a cultivar chido. 5 años de trabajo, de aprendizaje, de estar Sí. leyendo, experimentando, que se te morían Sí. las pinches plantas. Cultivar chido a los estándares de lo que yo y la mayoría como que percibían en ese momento, ¿no? Ok. Que era cultivar flores hidropónicas de alta calidad, Ok. ¿no? Ok. Entonces, y ya tiene muchos años que dejé ese pedo atrás también. Ahora, ¿cómo cultivas? Hago puras recetas basadas en técnicas coreanas que precisamente no son tanto de qué nutrientes le vas a meter a la planta, son más bien qué microorganismos le vas a meter al suelo. Lo ¿no? que le llaman estos cultivos vivos, Ajá. ¿no? Sí. O biocultivos que tienen bacterias y están microorganismos ahí trabajando, ¿no? Es correcto. Va. Es correcto, pero yo lo que hago es armo mis propias recetas basadas en técnicas coreanas, donde pues yo hago, digamos, como los cultivos o las colectas de esos microorganismos, ¿no? Que sí, digamos, los más pequeños y más importantes son las bacterias, Ajá. ¿no? Entonces, es hacer todo tú mismo a través de procesos naturales y son fermentaciones, vinagres, Güey, eres Muy un bien. científico. de Pues la sí, mota. no, al chile sí, porque eso es, fíjate, hablabas ahorita que trabajaste en empresas de informática, ¿no? Que tú solito te capacitaste. Eso quiere decir que tienes un panorama muy amplio de cómo buscar información, Sí, claro. ¿no? De cómo administrar la información. Sí, de ser Además, autodidacta. güey, de entrada es muy una persona muy inteligente, autodidacta. Ujú. Y luego tiene la capacidad de organizar la información, eso no es sencillo. No. Pero ahorita que está hablando de esta madre de los cultivos y empezó con hidroponía y con la tierrita y seguramente con un vasito y como todos los que empezamos a querer sembrar una plantita o un frijolito, ¿no? Es correcto. Hasta lo que ahora tiene, ese es un proceso de investigación y tiene un método científico, como lo que hace el Life, güey, con los productos. Así O es. sea, no están pendejeando. Ya para que me pueda decir, yo sé que le hacen falta bacterias de nitrógeno, porque ahorita la veo amarilla. Ah, perro, ¿y cómo sabes? No tienes pinches ojos, no estás viendo la planta, no estás viendo las bacterias, ¿no? Pero ya sabes que la expresión de la planta te lo está requiriendo. A mí lo que me brinca es algunos organismos los estás buscando. Eso Ajá. dijiste. Sí. ¿Dónde verga los buscas, güey? ¿En la tierra? Justo, ¿Cómo? sí, o sea, es hacer una colecta de micelio Ajá. que básicamente trae 4 categorías de microorganismos, ¿no? Que son bacterias, Vos. hongos, Ujú. protozoarios Exacto. y nemátodos. Eso es biología, güey. Entonces, donde yo hago mis recolectas es en los cerros,
Entonces hay, en este principio del KNF, de las técnicas coreanas, es buscar microorganismos propios de cada zona y esos tú replicarlos y llevártelos a otro lugar y en ese lugar meterlos a tus cultivos. Entonces, como es la misma zona geográfica, ¿no? Ok. Pegan en corto. Y como claves del cultivo orgánico es mucha banda que dice, pues yo voy a empezar a cultivar orgánico, ¿no? ¿Y qué compran? Como sobres de micorrizas, por ejemplo. Ujú. Que micorrizas se refiere a los enlaces que pueden hacer los hongos con las raíces Es de las correcto. plantas, ¿no? Entonces, esos enlaces, ¿no? Que te van a vender en un sobrecito, ¿no? Solo traen de 2 a 3 variedades genéticas diferentes, Ok. ¿no? Y en los O en un bosque, ¿cuánto hay? y en los laboratorios, a eso voy, en un laboratorio solo se pueden preservar o jugar con ellas y trabajarlas menos de 100. Ok. Y en cualquier cerro tú encuentras cientos de miles de enlaces de micorrizas de diferentes hongos, ¿no? Que no se pueden preservar o cultivar o replicar en un ambiente de laboratorio. Entonces la mayoría del trabajo orgánico todavía es desconocido. Entonces yo lo que hago es tomar esa biología desconocida de un lugar y hacer un cultivo sano de esa biología Te y traes un pedacito, una llevármela. muestra Ajá. y lo reproduces. Sí, sí, pero lo hago de una forma que no requiere ningún tipo de herramienta estéril, ni un cuarto, nada. Te O la sea, traes todo así. se hace de forma natural. O sea, pero yo lo que me refiero, vas caminando en el bosque, Sí. porque así me la imagino yo, ¿no? Y de repente encuentras, no nada más agarras un pedazo de tierra y le arrastras y ya. Buscas como un tapete o algo donde se vea que hay. Es que tal vez yo me lo imagino así porque soy biólogo de profesión, que no ejerzo ni madre, Ajá. ¿va? Pero en los bosques, esas madres, ¿cómo dijiste que se llama? Ahorita ¿Cuál? se me olvidó el término, donde se reúnen, donde está los hongos, las Micelio. bacterias, el micelio. El micelio es como el manto de los bosques que conecta y le da nutrientes a todos. Sí. Hay partes que se ven expuestas, ¿no? Como Sí. unos tapetitos. ¿Los has visto? Sí. Como musgos. Como haz de cuenta, como un musgo, si tú ves ese tapete de hojas, de Ajá. repente vas a encontrar que tiene unas hojas y unas cositas como blancas y se ve como más humedito. Ujú. Esa madre es como una parte de nutrientes muy importante. Claro. Donde reúne esa madre. Sí. Haz de cuenta que en el bosque te encuentras una madre que sobrevive en las hojas, dentro de las hojas, y lo agarras. Tú te lo llevas hacia la verga. No, Ok. no, para nada. Porque eso lo puedes hacer, pero justo ya para tú replicarlo chido después y que no. O sea, primero en poder transportarlo así, Ujú. requiere que tengas cuidados e inversión que tal vez no puede tener cualquier persona. Entonces, lo del KNF es esto lo puede hacer cualquier granjero, ¿no? Y eso está muy chido, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace, no? De lo que dices, eso sí tienes suerte, ¿no? De Ojalá, ya si lo ves, encontrarlo. ajá. Ajá, pero no, sí lo voy buscando. ¿Cómo busco así el micelio? Pues, por ejemplo, aquí en los cerros en México, la mayoría, o sea, tú vas a ver micelio sano donde haya como mucha concentración de insectos, concentración de musgo, Ajá. de diferentes hongos, y para tú saber qué es sano, pues lo que siempre a mí me enseñó el KNF es, si tú ves estas otras características anteriores que hablamos, si tú ves micelio blanco, es sano, ¿no? Entonces, y ese micelio blanco muchas Sí, veces blanquito. lo tienes, es como un tejido que se adhiere a las piedras, a las plantas, a cualquier cosa. Y Es como esa mamada que dicen principalmente... de Avatar, ¿te acuerdas? ¿Ves visto Sí, la película de exacto. Avatar? Que todo está conectado. Ujú. Esa Esa madre, sí, una red pero- neuronal, ajá, sí. sí, sí, Tal sí. cual, güey. Entonces, y entonces Está cabrón. es eso, ya yo replico esa red neuronal ahí en ese Hijo de lugar. la verga, perdón por mi En expresión. ese- Eso es muy inteligente, muy interesante, ¿eh? Pues sí, Mira, la está atención, la chido, neta está carnal. chido, ¿eh? Está chido. Fíjate, voy a hacer un comercial y un comentario. Estamos dando un curso que tiene que ver con divulgación y hay una chica que platicó uno de sus proyectos, una chica de maestría de la UNAM, y platicó uno de sus proyectos que es, justamente están estudiando unos tapetes que se forman en los manglares, unos tapetes de bacterias. Ok. Yo me lo imaginaba que flotaban en el agua, ¿no? Dice ella que están, pues el manglar tiene sus raícitas Ujú. conectadas a la tierra, ¿no? Y en Sí. el agua. Que se forman ahí esos tapetes de bacterias. Están tratando de estudiar para determinar si son un bioindicador y saber si ese bioindicador es que el ambiente es bueno o malo, ¿no? Ujú. En Lo el caso propicio. de lo que está comentando, el micelio es la parte más buena, ¿no? Ahí es donde se reúne y se genera la vida. Lo que está haciendo es investigación, cabrón. Para de
de todo lo que hay en las distintas cosas de biología y de temas de otras culturas, meterlo en el tema de la planta de la marihuana Sí. nacional, ¿no? Sí, y pues toda esta investigación yo la hago para poder cultivar mota que me parezca muy chida. ¿Qué te parece? ¿No? Y queda muy Ajá. chida, ¿no? ¿Cómo está? Sí, no, pues ajá, esta es de KNF, pero de exterior. ¿Qué te pareció esa? No mames, la deberían de probar. Está buena. Hago más para acá adelante, Dani. Déjame ver. Está buena y además. No más. Yo creo que las flores de Miguel he escuchado por lo menos a 3 cultivadores importantes y conocidos reconocer que son de las mejores que han probado. Y yo creo que tiene mucho que ver lo que él Está- está platicando. Pues es que. Él no se dedica a cultivar mota y ya nada más. Sí, ¿no? Él se dedica a investigar qué es mejor para la planta, qué es lo más propicio, cuál es lo más propicio. Porque creo que lo que me estaba diciendo, ¿no? Que gracias a la búsqueda de encontrar la mejor mota, es que te metes a investigar todo esto de niveles de micología, ¿no? Sí, no, claro. no, ya, de biología hecho, aplicada. ¿Tienes algún estudio en micología? No, para nada. ¿O todo es autodidacta? Todo es autodidacta. Wow. Yo odio la escuela. Ok. Pero de la Desde pasas leyendo, güey. Sí, pero desde morrito, o sea, yo no le puedo poner atención como a algo que te dicen, esto es Estructurado. a tal hora Ujú. y así, y así, y así, y a esta hora, otra hora termina, ¿no? Ujú, Tengo ujú. TDA, por eso soy tan marihuano, Ok. porque por eso me encontré también con el camino de vuelta, porque Ujú. me costaba mucho trabajo no solo tolerar la escuela, o sea, yo no terminé ni la prepa, no la aguanté, Ok, ¿no? sacarte, güey. Pero no aguantaba ni siquiera tener conversaciones con gente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo era Miguel antes de consumir marihuana con el TDA? ¿Qué hacías? ¿Y en cómo te cambió la planta? Pues era mucho más intolerante. La verdad, sí, casi no salía, ¿no? Era una persona muy, muy poco sociable, ¿no? No me gustaba, pues, hacer amigos, casi nunca tuve amigos, ¿no? O sea, por todo esto mismo, que yo andaba así como en mi trip, ¿no? Así como loquito. Entonces, y la mota me ayudó a eso, precisamente a poder no solo concentrarte chido, sino sí ya decir, Relacionarte, güey. ajá, entiendo estas relaciones humanas, ¿no? Ujú. Mejor, ¿no? Y, pues tengo compas que están en el espectro autista Ujú. y pues a ellos les pasa de forma más severa, ¿no? Algunos también tienen TDA, pero ya cuando estás en el espectro, pues sí es más difícil relacionarte y para mí como mi TDA es muy agresivo, o sea, yo sí entiendo a la gente, solo me es difícil relacionarme Ujú. porque me distraigo en Ok, mi ok. mente, ¿no? Ujú. O sea, y se te va el pedo, o sea, literalmente se te va el pedo. Entonces, para mí la escuela no representaba nada, ¿no? Ujú. Porque yo estaba ahí todo el día nada más valiendo verga. Y como aprendí eso, que si yo valía verga como de forma más, Masiva. más Mecánica. hiperactiva, Sí, a huevo, te, güey. te metes en pedos. Entonces claro. ya era más de yo voy a estar en mi trip, en mi mente, y ya, ¿no? Y Sí, ya. sí, sí. Porque no- estás no confundiéndote interactuaba. tú y confundes, y la otra gente que no te entendemos a ti nos confundimos todos. Sí, entonces sí, agradezco mucho a la marihuana que me ayudó con eso, porque pues la otra alternativa era tomar ansiolíticos, ¿no? Entonces, andar chocho todo el día. pastoso, güey. Y pues sí, siento que sí es muy evidente cómo puede ayudar con diferentes cosas de forma empírica, pero ahorita ya también, o sea, cada vez sale más evidencia científica de que hay, digamos, tantos padecimientos que se pueden tratar por lo mismo de la estimulación del sistema endocannabinoide, ¿no? Y esa misma estimulación pues hace que sí pueda aliviar casi todo. Que hablando, Sí, funciona, ¿no? que hablando precisamente del sistema endocannabinoide, hay que reconocer hoy, acaba de fallecer el doctor Rafael sí, Mechulán. exacto, es correcto. Para los que no lo sepan, hoy van a haber muchos Hoy. mames de muchos marihuanos Hoy. como nosotros. Sí, exacto. El doctor Rafael Mechulán es un químico israelí quien sintetizó por primera vez y le dio su estructura molecular al delta 9 THC y le dio incluso su Al THC nombre. para que la gente lo entienda, pero ese es el nombre correcto. Ese es el nombre, delta 9 tetrahidrocannabidiol, Con apellido y nombre científico. delta 9 THC, o como todos lo conocemos, el THC, famosísimo delta THC, tan controversial. Pero pues todo gracias al estudio precisamente del doctor Está Rafael Mechulán estudiando. y su equipo, porque además ahí fue donde se descubrió justamente el sistema endocannabinoide, la anandamidia, Las relaciones. todos esos, entonces pues hoy es un día también importante para la comunidad, porque pues es un gran químico. Hoy. Miguel, tú nos podrás contar mucho más de él, pero pues vaya, como Toño lo ha platicado cada Justo. vez más, en cada presentación que damos, pues es de ahí donde partimos nosotros como base científica para producir Alive y todo lo que estamos haciendo y trabajando. ¿no? Ciencia, Así ciencia. Yo creo que quiero hacer un comentario. Bien decía que
bajo las circunstancias que sea, no estaba cómodo con la escuela, pero eso quiere decir que no ha estudiado, has estudiado un chingo, cabrón. Sí, claro. Que es diferente no ir a la escuela a no estudiar, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. La escuela es el principio para poder estudiar. No necesariamente tienes que ir obligadamente como un pinche burro a sentarte en un pupitre y a ver a un güey hablando. Puedes estudiar solo. El tema es que se nos abra la pinche cabeza, hay que leer. Es importante. Y tenemos claro, que cambiar la manera en cómo sí, educamos no, o sea, también, porque Hay que ser estamos de acuerdo que el pero no sistema mames, hay que educativo, escucharle, exacto. sin meternos mucho a la política, el sistema educativo nacional no está bien estructurado, es arcaico y debería de cambiar y amoldarse a las nuevas formas de ser, porque ya ni siquiera la sociedad civil es la misma. Sí, no, O sea, claro. el sistema educativo a lo mejor está enfocado en familias funcionales de 4 personas con papá que trabaja, mamá se queda El en modelo casa. tradicional. Modelo tradicional. Hoy en día eso ya no existe, de hecho ya no existen ese tipo de familias, ¿no? O ya no Sí existe hay. ese tipo de sociedad donde ya no están todos así, ya no es un modelo. De hecho, ya Exacto. somos muy diversos. Es muy Entonces, diverso. dentro de eso, debemos que aprender que hay maneras diferentes de educar. El gran claro es Miguel, el ejemplo es Miguel, perdón. Él no funciona con un método tradicional, pero funciona de un método diferente, autodidacta. Él ha logrado muchísimo más Sí, no mames. de manera propia porque no existe, desgraciadamente, un sistema que pueda encauzar siquiera a personas con esos trastornos, ¿no? Pero ahora, como bien, esta parte de autodidacta también da, no nada más para las personas que tengan alguna situación médica, ¿no? Para todos. La información está al alcance de todos ahorita, no mames. Ya tenemos que ponerle tantito empeño para poderlos acercar a fuentes de información, pues, de entrada, verídicas. Y Así dos, es. tener el interés de participar en algo, que es ser activista. Buscarle participar en lo que quiera, política, cocina, barrer la calle, ser marihuano, pero tener no nomás andar tirando marihuana por tirar marihuana. Hay que tener una razón de ser Hay de que algo, informarse. ¿no? Y sobre todo saben por qué hay que informarse, no nada más porque digamos hay que saber lo que fumamos, no. Infórmense porque es mucho más de lo que ustedes creen. Es lo que siempre les hemos dicho. La marihuana no solo es una planta que te pone contento, la marihuana es una planta que te ayuda de muchísimas maneras a ti y a toda la sociedad, porque de ahí podemos partir con industria farmacéutica, terapéutica, cosmética, construcción, industrial, textil, vestido, recreativa, forraje. lo que sea. Vaya, es una planta tan maravillosa, igual que su prima el cáñamo, que nos ayuda para muchísimas cosas más, no solo para ponernos pachecos. O sea, sí nos encanta, pero no se trata de eso. Se trata de que aprendamos que le podemos dar muchos usos a la planta en nuestra familia, en nuestra vida cotidiana, en nuestra manera de ser, de vestir, de hacer las cosas, ¿no? Exactamente. Y eso de hacer las cosas, platicábamos rápidamente de tu experiencia en la parte de ser cultivador, ¿no? Toda esta documentación que tienes para poder hacer cultivos nuevos con plantas fabulosas, no nada más echándole productos químicos o echándole cosas, suplementos que ya venden, ¿no? Que también Sí. está bien, cada quien puede tener la libertad de hacer lo que quiera. Tú estás experimentando con Sí, tu libertad claro. de hacerlo, güey. Y está chido y tú tienes tus propias plantas. Pero además de estar sembrando, estás siendo activista, güey. ¿Por qué llegaste a ser activista? Pues una nota sobre Meshulam que me parece muy, muy importante también. O sea, a mí me parece muy chido que él utilizó un sistema prohibicionista para liberar la investigación científica de la marihuana, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Diciendo, ¿cuál es la única mota legal que puede haber en Israel? Pues la que tienen los tiras. Entonces consiguió justo pues Que le dieran la chance de- Ajá, sí, pues consiguió que la misma autoridad le facilitara marihuana ya que habían confiscado para que él pudiera llevar a cabo la investigación científica que nos llevó a lo que tenemos en todo el mundo el día de hoy, ¿no? Paréntesis. ¿En México se puede hacer eso? Los investigadores solicitan marihuana y hay investigaciones en las universidades públicas, ¿sabes? Ah, bueno, se puede investigar, puedes hacer un protocolo, pero así como él lo hizo de, oye, tira, necesito mota para hacer mi Ujú. investigación. No existe. Ok. Y sí hemos hecho algunos modelos teóricos de cómo hacerlo, pero pues se ve más difícil. Pero eso entonces, ahorita que entremos al tema del activismo y de la parte legal de lo que busca la industria canábica en México, pues también no sé si esté incluida en la ley o de lo que esté, que a los investigadores se les dé acceso de alguna manera, ya sea directa de los cultivos o del material decomisado en este momento, en la actualidad, para que haya investigación de parte del Estado. Porque entonces, ¿de dónde va a seguirse generando investigación de las personas autónomas como Miguel?
nada más. De la Universidad de solamente Chapingo, de nada Alive, más, que creo que es el exacto. único involucrado más o menos ¿Y los demás? en lo que es el desarrollo. A lo mejor es un paréntesis, ¿no? Esto se hizo en una universidad, abriendo el espectro de decirle al Estado, a la policía, dame la mota para investigar. Ojalá Claro. y que tuviéramos esas oportunidades de hacer lo mismo. Así O es. no sé si ya está considerado. Sí, te digo, hemos hecho modelos alrededor de hacer eso, pero ahorita no habría forma de, o sea, de conseguir que el Estado te dé la marihuana, ¿no? Pero pues sí hay desde hace años, hay protocolos científicos con marihuana. ¿Y cómo se consigue esa marihuana? Pues se tienen que hacer cultivos muy pequeños, ¿no? Por parte de la universidad para decir, pues tenemos esta plantita chiquita para hacer una prueba bien pendeja, ¿no? Pero para hacer ya pruebas grandes o pruebas en pacientes, ¿no? O llevarlo a otro nivel, pues sí no se arma con lo que hay ahorita, ¿no? Y con esas investigaciones que son de... Tendremos que tener unos pinches plantillos como Tecala, por Sí. decirlo así. Es correcto. Por una universidad. Ajá, Un es correcto. pinche cultivo, porque Chapingo tiene hectáreas para frijol, haba, maíz, jitomate. Digo, esos son los productos básicos de nuestro país, ¿no? Pero para llegar a eso Pero tenemos que remota. empezar por algún lado. Y uno de esos pasos fue justamente lo que hicieron en el Plantón 420, que Eso fue es. iniciar una semilla justamente del movimiento actual. Y yo creo que ahí es uno de los puntos donde se germinaron. A lo mejor no el único, pero sí uno de los más importantes y más visibles, Sí, sobre ¿no? todo. Mediáticos. Así es. Y pues bueno, cuéntanos cómo fue que comenzó eso, Miguel. Eso está muy interesante. Nosotros llevábamos gran parte del 2019 yendo ahí a la Plaza Luis Pasteur, frente al Senado de la República, todos los martes y jueves durante 4 horas 20 minutos para hacer jornadas de activismo, ¿no? Ok. Y había mucha representación de diferentes colectivos. Me acuerdo estaba Regulación por la Paz, ¿no? Estábamos nosotros que éramos de Xochipilli, Sí. ¿no? Estaba la banda de Expo Weed en ese momento, ¿no? Pues un buen de personas, ¿no? Y pues sí, muy cagado porque pues empezamos a reunirnos ahí martes y jueves y empezó a generar mucho impacto, ¿no? O sea, empezó a llegar mucha gente, muchos artistas, hacíamos jornadas culturales, se ponía muy chido y pues cerca de ya del fin de año, uno de los fundadores también me pregunta, oye, ¿qué crees que pasaría si plantamos una planta de mota, ¿no? Pues en estas jornadas, ¿no? ¿Quién fue, recuerdas? Sí, pero no lo quiero mencionar. Ok. Ok, está bien. Entonces, Es cara. y entonces, pues yo le dije, no, pues que nos arresten, ¿no? O sea, y ¿qué pasaría si nos arrestan, no? O sea, pues, y yo dije, pues es que si solo es una planta entre varios, pues yo creo que no está tan pesado, ¿no? O sea, y entonces él me dijo, bueno, tú podrías traer una planta. Y ya empezamos así a dialogar y pues salió que el mejor lugar para plantarla no era ahí frente al Senado, sino en el Ángel, porque pues es el Ángel, ¿no? Ángel. Entonces ya pues nos pusimos de acuerdo, ¿no? Pepe, que pues también es el que siguió prácticamente todo conmigo y con Payo, nuestro abogado, ¿no? Pues él hizo una carta a Santa Claus, que pues, en esencia era una carta sarcástica a los legisladores, Avisando. avisando que íbamos a hacer esta acción de huevo, protesta y huevo. qué les estábamos pidiendo. Y entonces esa fue la primera vez que lo hicimos. Llegaron los agentes de gobernación y pues nos dijeron así como de, ¿qué está pasando? Luego ¿no? aquí en el Y Ángel. nosotros así de, no, pues ya valió verga. Y nos dijeron, no, pues si ustedes van a plantar ahí, pues nada más pongan ahí su cartita que traen encima de su planta y péguenla y ya, ¿no? Decían súper Y entonces, ajá, y fue como de, pues a huevo, ¿no? Entonces, Sácale, copias esa Ah, Hay sí. un antecedente ahí, Sí, a huevo. un primer antecedente. sí, pero pues, ¿qué te digo? Sí, Pero claro. que esa carta, o sea, pues ahí está. Sí, ¿no? exacto. Ya está metida ahí. Ajá, y esa, digamos, ese fue como el primer documento de esa acción del cultivo público. Propusimos una estrategia de crecimiento exponencial donde si desaparecía nuestra planta, íbamos a regresar con el doble. Entonces así plantamos 2, 4, 8, 16, todas allá en el Ángel, ¿no? Y en todas hicimos, la primera vez éramos 12, ¿no? Con esa planta solita, ¿no? Ya después para las 16 yo creo que sí ya juntamos como unos 100. Ok, ¿no? Y ya Sí, todos aunque ahí todo, alrededor del crecimiento Ángel. exponencial, a huevo. Sí, entonces más ¿A quién se le plantas y ocurren más esas gente. estrategias, por ejemplo, de crecimiento exponencial? A Pepe. Ok.
Ok. Entonces, sí, pues estuvo chido también, Sí, a huevo. ¿no? Es Coco, güey, ese es Coco. Ajá, no, pues sí, para mí, o sea, yo por eso me quedé ahí. Yo nunca había sido como de la idea de tener un plantón, porque pues yo he vivido en varias etapas en Oaxaca y ahí nací y es un pedo, ¿no? O sea, siempre hay plantones y siempre son de la verga, ¿no? O sea, y la gente se comporta bien culero. Todo el Ajá. tiempo cerrado, el Zócalo. Y pues yo no era de una idea de poner un plantón, pero cuando se propone, o sea, es porque ya no están las 16 plantas en el Zócalo, entonces ahora vamos a ir a plantar 32 Sí. en un lugar donde las podamos cuidar, Sí, ya van creciendo. que claro. es donde nosotros habíamos estado haciendo las jornadas, que era ahí enfrente del Senado, ¿no? Entonces ya dijimos, bueno, acá Ya tenemos nuestro espacio reconocido. ajá, ya tenemos debería, este ¿no? espacio, entonces aquí las vamos a plantar y las vamos a cuidar las 24 horas para que no las tumben, ¿no? Y así empezó. Oye, Miguel, una pregunta, porque esa bueno. historia obviamente Ahí la he sí, escuchado varias veces en el círculo, pero a ver, ya cómo fue, o sea, ya en serio, llegar con las pinches palas y a ver, pues a ver que no venga nadie y pónganse a escarbar, ¿qué pedo? ¿Cómo le hicieron? Pues sí, pues dices que el día de las 32. Sí, el día que llegaron a plantar ahí el Senado. Estuvo muy loco ese día porque a huevo querían hacer una marcha de... Ni me acuerdo si salía del Zócalo, ¿eh? Ujú. Pero bueno, querían hacer una marcha, o sea, saliendo de ya sea del Ángel o del Zócalo hacia el Senado, ¿no? Y entonces necesitábamos 32 plantas, entonces que queríamos que fueran como donaciones de diferentes ciudadanos. Ujú. Entonces armé la convocatoria para que me llevaran plantas ahí, Ok, ¿no? Al plantón. Al plantón, Ujú. sin que hubiera todavía el plantón. ok. Y empezaron a llegar y pues la banda me veían ahí solo y nada más me las dejaban. Y ya. Y se iban. Este perro y tú Yo ya no pagas, chinga tu madre, ni te Sí. conozco, güey. Entonces, para cuando empezamos a... Sí, a ver, llevarte la pinche planta en el metro, güey, que no te la viera y luego no, a la verga, ahí te la viento. Sí, estuvo muy chido, porque Ajá, sí sí. llegó la gente, ¿no? Y sí nos ¿De todas las dieron edades las- o puros morros? No, pues sí, principalmente puro, o sea, tal vez no tan morro, yo diría como las edades como entre tal vez 20 y 40. Ok, ¿no? ok. Entonces, sí, de diferentes edades, pero Bueno, sí, y te- no había, exacto. no había... Y te las dejaron ahí, ¿y qué dijiste? Pues ya ahora qué hago, ¿las planto o qué pedo? No, pues ¿Y es ahora que el qué plan era pedo? plantarlas todas juntos. Ajá. Entonces yo nada más estaba ahí con las plantas, Ujú. pues ahí protegiéndolas, ¿no? Y No, ahí, no, ajá, ahí en la jardinera. Y empezaron a llegar bastantes personas que querían como ver qué iba a pasar. Ujú. Y te digo, los de las plantas pues se fueron. Entonces varios de que no se quisieron quedar porque no veían más gente. Y entonces pues ya llegó un compa que nos había estado ayudando también como en las otras plantaciones. Y nos pusimos a hacer unos hoyos en la Ujú. jardinera 1. Empezamos a quitar las plantas que había ahí. Que pues eran plantas, la neta, que ya estaban así moribundas. Sí, pero por todas las Y- hacen de pedo, o sea, yo creo que Ajá, hasta pero le sí hicieron no de le hicieron, pedo. por eso sí no le hicieron de a Sí, pedo, me imagino. por quitar plantas que ya se estaban muriendo, ¿no? Entonces, pues empezamos a hacer así los hoyos, empezamos ahí como a trazar la jardinera y todo, y ya llegó la marcha con también, o sea, en total, ponle, tal vez ahí en la marcha serían unas 50, 60 personas, pero... Tú ya tenías cuántas acá reunidas. Ajá, y empezaron a llegar más y más, Sí. y la ceremonia ya de plantar la hicimos hasta en la noche, y pues yo creo, si fácil, si había 100 personas. Qué pedo. Sí. ¿Y en qué momento dijeron, y ahora nos quedamos aquí? Desde ese momento, porque la excusa era cuidar a las plantas, Ok. para que no las quitaran. ¿Y cuál era el plan originalmente? Estar ahí 90 días en lo que pasaban una ley federal. ¿Y qué pasó después de esos 90 días? Porque ya cumplimos, ¿qué, cuántos años? Bueno, ya no está. Bueno, ya no está, ahorita pero vamos a cumplió- llegar ahí, ¿no? Pero Pero bueno, cumplió 3 años. 3 años, ¿no? Algo así. Sí. 3 años. Entonces, ¿en qué momento pasa de 90 días a 3 ¿En años? qué momento Aquí llegaste a tu estamos- primera tienda de Carnal. campaña, güey? O sea, tenías las plantas y ya llegó la tienda de campaña, ¿no? ¿Sí? Sí, Ok. ya, todo listo. Para los 32, sí. Ah, ok. Sí, porque ya el plan Estaba. era cuidarlas. Ok, ya, huevo. Entonces varios llevaron así su tiendita de campaña y al principio era así como de muchos colectivos, un buen de banda, sí había como muchos momentos de fiesta, ¿no? Y estaba chido y empezó a haber un buen de pedos con la banda pues ñera de la Ciudad de México, empezó a haber un buen de pedos con la banda en Que llega. situación de calle, entonces ahí cae el COVID
Ok. Y entonces el gobierno pues le dice a toda la gente, ya no pueden salir, ¿no? Ujú. Entonces, y a nosotros nos dice, se tienen que quitar, Ok. ¿no? Por COVID. Y entonces nosotros promovimos un chingo de juicios de amparo en contra de esa acción del Estado, que se tienen que quitar por COVID, y les ganamos uno. Ok. Entonces, como de, pues mira, un juez dice que no me tengo que quitar por COVID y todos nuestros amiguitos tampoco y te la pelas, ¿no? Entonces, eso estuvo muy chido también Ujú. porque Otro facilitó precedente, mucho claro. el crecimiento que se dio a partir de ese momento. Legal, Sí, claro, sí, porque confianza, la creció gente le da muchísimo. la confianza, ¿no? No te están mandando a Tanto cagar. hablando de las plantas como del movimiento creció muchísimo, porque incluso la planta más grande, ¿cómo se llamaba? Tenía hasta nombre, ¿no? Una de las plantas. Sí, ni me acuerdo cómo se No me llamaba. acuerdo, pero bueno, crecieron muchísimo. Ya hasta que llegó un punto en que ya era un punto de reunión, que vamos a ese punto, ya se volvió un punto de reunión de todos los que queríamos ir a fumar libremente un porro. Sí. Y de eso... A platicar con alguien. Y de ahí Exactamente. era como el café y te chingas un Y porro de ahí y fue estás donde empezó a platicando con la crecer banda. realmente el movimiento, porque todos llegaron y sabían que era un punto seguro de encuentro y de ir a fomentar tu libre desarrollo, ¿no? Como le llamamos nosotros. Pero ¿en qué punto llega? Ahora llega la parte negra. ¿En qué punto ya no está tan chido? ¿Qué fue lo que pasó? Que ya no estuvo tan chido. ¿Por qué le contaron? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ay, no, carnal. Yo, pues, es que no sé, la vida está muy curiosa. Yo, o sea, yo les dije, primero, no, yo no quiero poner un plantón, ¿no? Por lo mismo me parecía así de hueva, ¿no? Entonces, me convencieron y yo dije, bueno, cámara, lo hacemos porque solo todos estábamos de acuerdo en que iba a ser 90 días. Sí. De ahí cae el COVID y le ganamos este amparo al Estado y aparte la alcaldía nos da unas vallas, las proteger. famosas vallas rojas, para nosotros Delimitar el delimitar todo el parque, era todo, ¿no? Y pues pasamos varios meses así, como trabajando ahí adentro, pero pues casi no abríamos al principio porque ni gente había. Después empezaron a pasar los meses y empezamos a abrir de las 10 de la mañana a 8 de la noche con un cupo de máximo 100 personas. ¿Y qué hacen en esos horarios? Llegaba la gente y ¿qué hacía? ¿Podían ¿Fumar? convivir con Ajá. ustedes? ¿Fumar? Sí, sí, era abrir el espacio para Ok. que la banda fuera a fumar. Pero era solo un horario. Sí, de 10 a 8. Ok. ¿no? Y de todos modos, nosotros ahí siempre habíamos estado trabajando, ¿no? Entonces, cualquier persona que llegaba y decía, oigan, ¿yo cómo puedo hacer algo con ustedes? Pues, pues siéntate y vamos a ver qué Sí, pedo. era ¿no? el punto de reunión, ¿no? Entonces, y entonces la mayoría de la banda pues solo iba a consumir, Ok. ¿no? Y entonces ya cuando pasa el COVID y que nosotros tenemos control de toda la plaza, ¿no? Pues la alcaldía nos dice que para ellos poder ayudarnos con el comercio que estaba sucediendo afuera, Ujú. que era comercio independiente, o Ujú, sea, sí, sí, era claro. pura banda, así que no era No de la tenía nada Unión. que ver. Y pues hicieron como un tianguis de mota, Sí, sí. porque toparon que los tiras pasaban así, ¿no? Ujú. Entonces, pues hicieron su tianguis de mota. Y la ciudad nos dijo así como de, pues están estorbando un chingo en la banqueta, ya están pasando está de habiendo lanza. muchos pedos. Ujú. Y entonces negociamos como de, bueno, va, entonces nosotros vamos a mover las vallas para atrás, a donde está la fuente. Y toda esa área ya De frente. abierta Ajá. es para que la gente venga a fumar, pero ustedes tienen que cuidar que no venga la maña a vender Ujú. y que estos mismos comerciantes pues se vayan a otro espacio, ¿no? Si es que van a tolerar abiertamente Sí, la venta claro, de mota, exacto, si no, ¿no? que sea todo Y no aquí se hacerse queda. pendejos. Que no era ¿no? el plan del plan, Eh, Plantón 420. no, por eso para nada. pedíamos eso, que les dieran otro espacio Sí. donde puedan tener un comercio informal, pero tolerado por la ciudad. Entonces, y nos dijeron así como en él, no, pues no, No les va a vamos a pasar. dar otro espacio, ustedes háganse para atrás y nosotros cuidamos que ahí no se venda nada, ¿no? Entonces nosotros ingenuamente lo hicimos, güey, porque de ahí empezó a haber un chingo de movimiento, empezó a llegar un chingo de comercio. Y pues los tiras están, pues, con... Sí, no, va, también. Ajá, están... ¿Cómo van a de saber si este es uno, si este es otro, si este es uno? No, y son pro comercio, porque gran parte de sus ingresos en general, pues son los cobros a la gente, Sí, claro. o la extorsión, Sí, claro. o sea, entonces ahí literalmente vimos este fenómeno donde los policías
llegaban y saludaban a alguno de los güeyes de la Unión, Sí, ¿no? claro, de los días. Así sí, ¿cómo estás, compa? Que me das dinero cada semana. Entonces, pues empezó a crecer y la ciudad nunca se hizo responsable, ¿no? Y empezó pues, a salirse de control. Entonces, yo ya llevaba tiempo queriendo levantar, Sí. ¿no? Por lo mismo de que eso se estaba saliendo de control, pero mucha banda, pues sentía tanta representación con el lugar que decían así como de, no, pues es que si ustedes se quieren ir, pues váyanse. Pero nosotros aquí nos vamos a quedar, ¿no? Así, resistiendo. Sí. Y entonces yo decía, como de, bueno, me voy a esperar en lo que ellos topan, porque hay que irse, ¿no? Y fue así escalando, hasta el punto que sí ya dijimos como de, no, pues si no se quieren ir y se quieren quedar, pues ahí se ven. Ajá. Y nosotros ya nos vamos. Y entonces sí, pues Pepe, Juan y yo ya nos fuimos, ¿no? Juntos y nosotros seguimos pues nuestra agenda Y de creo que lo trabajo. quitaron a los 2 días, 3 días. No, ¿O? sí duró como, ¿Sí? como 10 días, ponle. ¿Sí? Sí. Ya no tengo. Sí. pero- O sea, de duró. cuando nosotros hicimos el comunicado, sí, pero como menos de 2 semanas después, ¿no? Llegaron levantaron. y lo levantaron. Habían dicho que se habían puesto enfrente, ¿no? Se habían Sí, movido. sí, Se van pero ahorita ya mucha banda se está congregando en Hidalgo, en Metro Hidalgo. Eso te iba a preguntar, ya desapareció este punto. ¿Existe algún otro lugar seguro para ir a fumar? Pues ahí, o sea, ya está tolerado, ¿no? En Hidalgo. En la Estela también sigue tolerado, porque hay banda pues que está ahí. Pero yo diría, o sea, seguro, pues difícilmente, porque la ciudad lo que está haciendo es como generar guetos canábicos en los cuales se generan mini ciudades, ¿no? Donde te segregan. Entonces, al estar en este lugar segregado, pues se viven ciertas violencias de cualquier gueto, ¿no? De banda que dicen, ay, bueno, ustedes dos pónganse a convivir ahí, ¿no? O sea, buscando eso, buscando que la gente se pelee, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, y ha funcionado. Yo lo que puedo decir es que ha funcionado porque sí hay mucha violencia alrededor de cualquiera de estos lugares. Sí, claro. Sí, no de los tiras porque estás fumando, pero pues cualquiera que hemos ido a cualquiera de ellos sí. Sí, no, sabemos porque ya el sabes, tipo de te dejan, violencia. tú vienes porque vienes tú por tu gusto y placer, ¿no? La responsabilidad de nosotros se queda de cuenta en la calle, ya lo que pasa Claro. ahí es tu bronca. Oye, eso y es Miguel, y ahorita una que mamada. ya terminó tu participación en el plantón y que además ya desapareció, ¿ahora qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues bueno, yo me dedico a lo mismo de siempre en mi vida, que es a la mota. Pero en el caso del activismo, o sea, nosotros la agenda de trabajo que teníamos ya hecha, pues la veníamos haciendo, digamos, a pesar del plantón, de que Ok. queríamos ya levantarlo. Entonces nosotros ya llevamos al menos un año trabajando algo que propiamente pues no fue ya en el plantón, ¿no? Y O pero, sea, ya pero ahora, nadie lo... pero no se va a retomar, no van a... Sí, continuar, claro, ¿o cómo? nosotros seguimos con la misma agenda, que es que, bueno, a través de estos esfuerzos que se hizo en este año, pudimos liberar el municipio de Oaxaca, Ok. ¿no? Que para mí ese es así el logro hasta más grande que el haber plantado mota en público, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es una acción municipal, Municipal, sí, claro. ¿no? Entonces, para mí ese es el logro más grande, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Oaxaca y Tetecala? Que en Oaxaca no hay una ley que te diga que no puedes fumar mota en la calle, y a través de una estrategia de arrestos controlados, que es hacerte arrestar para lograr algo Ajá. chido, logramos que el municipio se pronuncie y con firmas del municipio hicieran un exhorto a los policías a no molestar a los consumidores, Ok. ¿no? Que te digo, esa ya es una acción municipal. Que es un exhorto de la autoridad, De la autoridad. para que Exacto. no haya represión al respecto. Y ¿Es en- una ley municipal o nada más es un exhorto? No, es un exhorto, Ok, sí. ok. Es que no hay una ley que lo prohíba. Ese Ok. es el punto. Por eso pudimos forzar el exhorto, Ah. porque no está prohibido. Entonces, la diferencia, ¿qué te diría? La primera diferencia entre Tetecala, uno, es que si hay una ley que te prohíbe fumar Sí, mota sí, en la claro, calle. sí, sí, sí. Entonces, desde ahí ya Para es tomar, muy ahí sí, diferente. exacto. Ajá. Lo muy chido de Tetecala es que hubo un pronunciamiento público por parte de ciudadanos, ¿no? De ejidatarios, que dijeron, pues nosotros vamos a cultivar mota. En ¿no? nuestra parcela, en nuestra Ajá. propiedad. Sí, claro, en Correcto. su propiedad. Y no, o sea, pues no les ha pasado nada, ¿no?
después de esta declaración pública. También, pues, muchos de los fines de lo que buscan precisamente, pues, es ayudar a que se gestionen protocolos de investigación, ¿no? Que se puedan hacer, no sé, casos clínicos ya con registros de medicamentos hechos en México, cosas que siento que también te dan protección, ¿no? Porque no es como que nada más dijeran, ay, pues vamos a cultivar Sí, no, para claro. vendérselo a la maña, ¿no? Exacto. No, aquí ya el tema es la transformación, hacer una industria, ¿no? ¿Se podría hacer Sí. que en México tuviéramos denominación de origen de cannabis? A mí me encantaría. Yo llevo años trabajando eso ya. O sea, en diferentes lugares en México. No mames, esa es una industria, cabrón. A mí justo es lo que más me encantaría, ¿no? Porque no tienes una denominación de origen, pero cuando esa denominación de origen se puede, digamos, llevar al nivel que tu semilla sea una heirloom, Sí. ¿no? Y entonces tu semilla heirloom ya no pueden cultivarla en ningún otra otro parte lugar. del mundo. Aquí. Entonces eso sí haría que precisamente se pueda hablar de, pues de algo más mexicano. artesanal, 100% mexicano, y que tiene diferentes condiciones, ¿no? Para tener la denominación de origen, que también con este trip, pues te digo, llevo varios años bien clavado. Entonces necesitas primero que el terruño esté investigado. ¿A eso qué me refiero? Que tengas ya investigado chido la calidad del agua, la calidad del suelo, si son procesos orgánicos, pues qué hay en el suelo, ¿no? Cuál es el clima, cómo este clima impacta a las plantas, claro. y ya haber tenido varias repeticiones con la misma genética, ¿no? Si tú estabilizaste la genética, pues es mucho más fácil buscar la denominación de origen porque tú la inventaste. Como lo que pasa con el mezcal o el tequila, que Exactamente. tenemos denominación de origen. El Exactamente. arroz, en teoría, tenemos denominación de origen en el Sí. arroz, en el Morelos, ¿no? Entonces, ese es el potencial que tiene y evidentemente, pues viene todo junto con pegado. El tema de hablar, de llevar una planta, de un vasito, de echar la semilla así que crezca, a tener un cultivo muy sofisticado, muy técnico, ¿no? Directamente con investigación. De tener activismo, de documentarse, decirle a la gente, güey, hay que proponer, hay que hacer esto porque tenemos posibilidades de crecer en todos los aspectos. Claro. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte por último, hablando justamente del tema, para que todo esto se logre, necesitamos obviamente que haya legislaciones, que haya leyes, que se hable en el Senado y todo esto. Tú honestamente, ¿cómo ves el panorama a un corto plazo? Es decir, de aquí a 4 años, ¿qué crees que pase? ¿Crees que pase esto antes de que termine el sexenio? ¿Va a pasar algo después del sexenio? ¿Tú qué opinas? Desde tu punto de vista técnico y que estás trabajando en esto. En cuestión federal, yo creo que de aquí a que acabe el sexenio no va a haber ley, Nada. ¿no? En cuestión federal. Después de eso, pues habrá que ver cuál es el ambiente político en ese momento, ¿no? Pero sí, yo veo que va para largo. La para cuestión largo? federal, sí. ¿Qué podemos hacer entonces para que estos personajes que en el 2024 quieran ser el nuevo presidente de la República no nos presenten una propuesta, no, más bien, no nos presenten una promesa de vamos a legislar el uso lúdico de marihuana? Nah, esas son promesas y eso siempre Sí. nos lo dicen. ¿Qué tenemos que exigirles o cómo podemos exigirles que incluyan un plan estratégico ya para la formalización de la industria canábica? Ya no queremos un permiso, queremos que se profesionalice y se legisle para tener una industria canábica buena en nuestro país. Y yo creo que si vienen con las aspiraciones los aspirantes a ser presidentes de la República con analizar, en prometer, de entrada están descalificados. Porque hay gente que tiene un chorro de conocimiento en nuestro país, está generando un chorro de conocimiento para que se puedan acercar a gente como tú y les diga, güey, necesitan incluir esto urgentemente y se va a detonar una economía agropecuaria o agrícola, perdón, medicinal o médica, ¿no? Un tema de transportación, un tema de certificación, bla, 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 y nos va a dejar tantos millones. Ellos lo saben. Necesitamos tenerlo tangible. Claro. Y eso podría ser un punto a su favor o en contra para que podamos tomar una decisión, los marihuanos, de votar por alguien, ¿no? Claro, sí. Pues ¿qué se ha logrado a nivel federal desde el lado de sociedad civil? Una iniciativa con el senador César Cravioto, que es de Morena, y esa iniciativa de ley, pues prácticamente es el trabajo que se hizo desde Plantón 420, ¿no? Ya reflejado en una iniciativa. Entonces, desde el lado de derechos humanos, ¿no? Y se le invitó a varios colectivos para que dieran opinión en cuestión de campesinos, de comercio, ¿no? De que a huevo quieren el Instituto Mexicano del Cannabis, ¿no?
Entonces mucha banda de sociedad civil dio su opinión para concretar esta iniciativa, y es una iniciativa federal que ya se presentó en el Senado desde el año pasado, ¿no? Entonces sí, pues yo le recomendaría a la gente que la cheque, ¿no? O sea, iniciativa 420, busquen así, Búsquenla. César Carabioto, y la pueden encontrar en Eso es lo la que Gaceta necesitamos, del que Senado. busque el presidente que quiera ser, o la persona que quiera ser presidente, que no sea una promesa, que sea un compromiso de decir, en los 3 primeros meses, porque ya no tiene que ser demasiado, ¿sí? Sí, claro. Ah, bueno, pero ¿y qué es lo otro que estamos impulsando mucho más cabrón y a lo que yo le estoy apostando ahora? Es en temas locales, ¿no? O sea, si ya se logró que el primer municipio diga, pues aquí ya no se criminaliza el consumo de marihuana en la calle, eso para mí es así un paso en la dirección correcta muy cabrón, ¿no? ¿Y qué es lo último que hicimos la semana pasada? Fuimos a tener una reunión con la Comisión de Gobernación del Cabildo, ¿no? De Chihuahua, porque se logró meter a través de una ley de participación ciudadana un dice debe decir, ¿no? Que es cómo está la ley y cómo proponemos cambiarla en cuestión del consumo en vía pública y en cuestión de discriminación. Entonces esa iniciativa de ley pues ya fue presentada, el municipio ya la recibió y ya hicieron una primer mesa de trabajo, ¿no? Donde nos invitaron los de, precisamente los de Movimiento Canábico en Chihuahua, nos invitaron como expertos a hablar con el municipio y pues no sabemos qué tan rápido o qué tan ágil puede ser ese proceso. Es la primera vez que al menos Chihuahua utiliza esta ley de participación ciudadana y pues queremos ver cómo lo manejan, ¿no? Para que se pueda abrir el consumo. ¿Y cómo recibieron las autoridades esta iniciativa? Pues muy bien, porque allá pues han sido muy amables, o sea, el Estado ha sido muy amable porque yo he estado monitoreando también todas las reuniones cuando las ponen en vivo y es muy cordial el trato, pero igual, evidentemente buscando no liberar el consumo, ¿no? Porque pues a final de cuentas ellos lo ven como una broncota, ¿no? Entonces lo que nosotros proponemos ahí es que con el decreto que hay ya para los consumidores de tabaco, ¿no? Y que cada vez los van a restringir más y más y segregar más, Claro. O sea, entre ambos decidir establecer zonas exclusivamente para fumar, que viene en la Ley General del Control de Tabaco, ¿no? Que es el artículo 27. Correcto. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en Oaxaca, pintar en todos lados, ¿no? Donde Zonas sí, exclusivamente donde sí. para fumar. Ujú. Y pues no Sí, nos es están diciendo segregar, nada. es excluir, que no tendría Sí. que ser así, pero bueno. No, pero así va a tener que ser en una cuestión, te digo, de poder liberar espacios en los municipios, porque si es el liberar el consumo en general, como pasó en Oaxaca, Ujú. ¿no? O sea, ya... Se van a poner más punky. no, y no solo eso, o sea, ya se promovió, por ejemplo, un amparo de un niño en contra de, pues no estoy seguro de qué, Ujú. porque, o sea, Un lío. es un amparo que lo promueve en contra del Estado por dejar que la gente fume en el llano, pero ellos no están dejando que fumemos en el llano, o sea, se les olvidó hacer correctamente la ley y nosotros nos aprovechamos de eso y logramos el exhorto, pero tú no te puedes amparar ante otros ciudadanos, ¿no? Entonces, Sí, claro. o sea, ante nosotros que estamos llevando la desobediencia civil, Del Estado. pues ese amparo no procede y si el Estado no nos está dando permiso, lo único que están haciendo es reconocer, ¿no? O sea, falla. ajá, entonces Fallo. podrías... Sí, se tiene que delimitar la zona para decirle, este cuadrito es para fumar, Ajá. para que el niño, si se mete, pues es pedo del niño y de sus papás, güey. O sea, Es tú correcto. quédate allá. Que no tendría que ser así, porque tú sabes que en ciudades o en otros países andas caminando, fumando el porro y no hay ningún pedo. Sí, Sí, no, pero son pequeñas victorias. No, creo digo, yo. pero pero vamos avanzando, es como vamos vamos avanzando. avanzando, Es sí, importante, a final de cuentas está muy bien. Ojalá y en Cuernavaca lo podamos meter y considerar, porque además también, para el tema, decías, y hablábamos del tema electoral, pues son votos para los políticos. La comunidad canábica está grande. A ver, la misma pregunta de siempre. De 10 personas, ¿cuántos son marihuanos? O que de 10 personas, ¿cuántos crees que consumen cannabis? 3. 3, ok. 3. Es un buen número, de todas formas. Sí, es un buen Es número, un buen número. claro. Una elección se gana con esos 3 votos. Sí, seguro. Sin pedos, te lo digo. Sí, con porque honestidad. mucha gente pues no vota. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ya con eso, entonces imagínense el potencial que tiene. Teniendo los espacios delimitados, por ejemplo, aquí el callejón Jorge Cázares, ¿no? Ujú. Que está muy cerca de una escuela, ok.
le pones un horario. Lamentábamos de esto, pero hay una escuela, respetemos. Después de que se vayan los niños, le puedes fumar un gallo, Así es. ¿no? O sea, en ese tipo de situaciones hay que ir midiendo las relaciones sociales, porque a final de cuentas, pues vivimos en comunidad, no estamos aislados. Así es. Pues que es chingón, la neta, está bastante interesante el tema y podríamos seguir platicando un chorro más de cosas. ¿Dónde pueden buscar información la banda? En cuestión de las iniciativas de ley, la agenda política, todo, en Defensores 420. Mis redes sociales a mí me encuentran como Miguel HDP, que yo pues principalmente subo cosas de mis plantas. De cultivador. Efectivamente. ¿Qué le recomiendas a la banda? ¿Una para que inicie a sembrar? Sí, pues que intenten germinar una semilla, ¿no? Ya desde ahí que si te germina chido, te emocionas, A huevo. ¿no? Y dices, a huevo, a ver cómo crece. Entonces sí, empezar germinando una semilla, aunque sea del tostón o lo que sea, y ver qué sale, ¿no? Ponerla en una maceta, en un vasito. Poner cariñito. Ajá, exacto. Darle agua y pues a ver si es para ustedes o no, Es correcto. ¿no? Pero sí, yo creo que así empezamos todos. Es correcto. Así es. Sí, Y sí. eso es para sembrar, ¿no? Sí. Y para ser, no activista, o no sé si sea la expresión correcta, ser activista, ¿no? Para participar en el tema canábico de nuestro país, ¿qué tiene que ser la banda? Pues yo creo lo primero es salir del closet canábico, ¿no? Porque si la banda sale del closet, más toda la banda que están en la política, que son nuestros médicos, ¿no? Que son nuestros Abogados. profesores, nuestros abogados, si toda esta banda que no está, la mayoría no está lista para salir del closet. Yo es lo que he topado, o sea, si un abogado salió del closet canábico es porque es el abogado verde, Sí, Pacheco, exacto, marihuano, el abogado güey. Así, 420, a huevo, a el que huevo. te saca la autorización. Sí, O a sea, huevo. entonces, huevo. sí, Marihuanos Unidos, estamos de acuerdo. Saludos Aquí a tenemos que nuestros ser- abogados, exacto, por cierto. marihuanos abogados. pero sí yo entiendo, o sea, que eso no es para todos, porque hay personas que dicen, es que pues yo trabajo en un buffet, entonces yo no puedo ser el abogado 420, ¿no? O sea, o justo personas que tienen este estigma de que no pueden seguir con sus vidas. Y claro que se puede, porque puede. habemos personas que lo hacemos, ¿no? Y claro que se puede, pero sí requiere, pues Salir sí, del closet. salir del closet. Porque y seguimos siendo declararlo. igual de funcionales, no nos quita Claro. nada, no se nos quitó nada cuando salimos del closet. Sí. Sigo siendo el mismo pendejo Sí. de siempre, ¿no? Yo te tengo un Es paso antes de correcto. yo te tengo un paso antes de salir del closet, A ver. aceptarse, cabrón. Porque está bien difícil aceptarse como marihuano. Pues sí. Por lo menos, yo te lo digo personalmente No, sí. y en muchas personas que conozco alrededor, la neta a veces está un poquito difícil todavía autoaceptarse. ¿Qué marihuano como soy? marihuano. No, pues sí soy bien Pero ya marihuano. cuando dice, como dice Miguel, ya que te sales del closet, dice, te asumes como marihuano, Marihuano, soy de closet, hasta todo güey. fluye. Y sí, conviértete en ese abogado canábico. Claro. Atrévete. Sí. Atrévete, sí, A claro. huevo. A lo que sea, ¿no? Sí. Digo, y además hacer las cosas bien no te quita nada. Tampoco Totalmente tienes que de salir a acuerdo. huevo, ¿no? Cada quien su vida, pero pues también se siente bien. Claro. ¿O no? Sí, yo creo que sí. A huevo, sí, yo también creo que sí. Y también creo que es importante, yo no sé, me gustaría preguntarte, puedes ser activista, puedes ser defensor, puedes ser anarquista, puede ser todo. Cada quien puede tomar su decisión, pero a mí es mi idea. A mí me gustaría que dentro de nuestro país en particular, la cosa fuera legal en el tema de la industria canábica. En este momento ya hay varios antecedentes como los que vienes contando. ¿Recomiendas que la banda marihuana tramite su permiso? Sí, sí, por sentirte protegido, yo creo que vale la pena, ¿no? No deberíamos pedir permiso Claro. para hacer ejercicios de derechos humanos, ¿no? Pero sí, sí te ayuda a estar protegido y eso siempre es chido, ¿no? Que tú sientas un poquito más de confianza y valor cuando te enfrentas a un policía, ¿no? Que si no lo tienes, ¿no? Digo, en mi caso yo todo esto lo he hecho sin permiso, Ok, ¿no? Y yo personalmente yo no lo saco ok. porque siento que no tendría por qué, ¿no? Ok, es la libertad de hacerlo, ¿no? ¿O no? Sí, sí, pero al mismo tiempo, para yo tomar cuando yo me hice público y empecé a tomar esa decisión, empecé a implementar estrategias sociales antes del plantón, ¿no? Con ¿Cómo qué? cuestiones, pues yo, o sea, mi despertar canábico fue en Club Canábico Xochipilli, ¿no? Que fue el primer club canábico de México y estaba muy chido. Era un club de consumo y había clínica, teníamos una fundación, había una cabina de radio, había pues oficinas generales, lugares donde fumar, zona de talleres
y pues estaba muy chido. Y a través de el proyecto de Radio Pacheco, que era así la difusora de podcasting que hicimos, y pues había una cabina chida, ¿no? Empezamos a hacer contenido canábico que sí empezó a Crecer. y no solo a crecer, sino a tener impacto, porque mucha gente nos empezaba a decir como de, pues ya que topé que están haciendo eso, yo ya salí del closet, ¿no? Y eso tiene pues años. Entonces, y muchas personas empezaron a ver eso como, ¿cómo es posible, ¿no? Que estas personas estén trabajando en un club en el cual tienen todo eso, ¿no? Y están haciendo contenido, y en este contenido todos siempre están fumando mota, Exacto, ¿no? y me siento atraído y estoy contento, ajá. identificado y la chingada. Y esa fue como la primer ola de contenido canábico, ¿no? Y está muy loco porque ahorita, o sea, dentro de nuestra comunidad, pues como todavía no se hace legal, mucha gente hace contenido, ¿no? Esperando eso, a ver cuándo va a haber A una ver industria, cuándo, ¿no? cuándo, Entonces, exacto. Pero hay que impulsarlo, cada vez somos más, ¿no? sí, claro. De eso se trata. Y eso está bien chido que lo digas, porque tú bien lo hiciste esta referencia. No tienes permiso. Cada quien puede tener o no permiso. Yo lo hacía la referencia que pueden ser como antecedentes legales para tener más presión ante la autoridad, ¿no? O sea, somos más personas que justamente le estamos diciendo, güey, no estás haciendo tu chamba. No se requiere, evidentemente, te da más tranquilidad, está bien. Lo que primero es, más que salir del closet, es tener ganas de hacer algo. No tenemos que dejar de ser tan pasivos como Sí, sociedad, claro, ¿no? levantarte y hacerlo. Hacerlo. Yo creo Sí, que es es eso, Sí, ¿no? sí, pero eso cuesta mucho trabajo. Y yo les diría a las personas de forma más, no diría más profesional, o sea, pero de forma más, más estructurada, más organizada, es diferente ser un defensor de derechos humanos a ser un activista, ¿no? Un activista es activarte por cualquier causa, ¿no? Entonces, un defensor de derechos humanos precisamente puede articular qué violaciones de derechos humanos está viendo, qué ejercicios de derechos humanos se tienen que implementar, ¿Quién ¿no? participa para solventar esas Y, violaciones? y justo quiénes son los partícipes y quiénes son responsables de las reparaciones, ¿no? Entonces, en este caso, pues nosotros hacemos todo este desarrollo a través principalmente de Pepe, ¿no? Que es así la persona más ñoña en tema de derechos humanos que yo he conocido en la vida. Ok. Y pues Venga, ha podido dímelo. establecer algo muy chido. Sí, claro, le digo que venga. Cuando Y ha gusten. podido establecer algo muy chido a través de precisamente de discursos muy, muy bien armados y de capacitaciones muy bien armadas para tener herramientas de defensor de derechos humanos, ¿no? Huevo. En contra de activarte, ¿no? Estudiar. Sí. Y darle ese sentido a lo que estás estudiando, porque también, si nada más estudias, si no lo aplicas, estamos en un pedo. Claro, Aquí estar estudiando y estar aplicando el conocimiento en el beneficio de la sociedad, porque los derechos humanos atienden directamente a las personas, claro. ¿no? Y eso es, me parece, de las cosas valiosas. Y a final del día, como el propósito de este programa o de este podcast que es Toque y Roll, es platicar del tema de la industria canábica o de lo que la mota está generando alrededor de ella, involucra muchos aspectos. Y en este caso hablamos de desde cultivo, participación social, activismo y el respeto a los derechos humanos, porque cada quien es libre de tomar sus decisiones sin joder al prójimo, Así es. ¿no? De Creo que va acuerdo. por ahí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Pues yo les agradezco que hayan venido, la neta, podríamos hacerlo más largo, pero al Chile hay un chingo más de cosas que hacer. Así Pero es. vengan cuando quieran, esta es su casa de Toque Muchas Roll. gracias. Muchas Espero que gracias. te la hayas pasado bien, Miguel. Claro que Bienvenido, sí. me da mucho gusto conocerte, A cabrón. huevo, igualmente. Teto, este día Roberto, es tu casa. gracias. Despídanse, Ya lo sé. ya sabes. Gracias a todos. Búsquenos en nuestras redes Alive, en Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos encuentran como Alive OMX Oficial. Y bueno, ahí tenemos cosas nuevas que presentarles. La de Chile. La de Chile, nuevo producto. Cáñamo con chile. Esto tiene permiso de Cofepris, por lo cual es accesible a todas las tiendas. Y bueno, Full Spectrum, como siempre. como siempre, nuestras gotas de Full Spectrum. Una maravilla. 5.000 y 3.000 miligramos de concentración, altas concentraciones. Y bueno, productos nuevos como nuestros vapeadores de CBD aislado, Ah, sí, el también. cual está bien chido para todas esas personas que están en la oficina y necesitan relajarse, necesitan ahí Toque. mandar a la fregada tantito al jefe, pero no pueden ponerse activados en el trabajo. Entonces una vapeadita de CBD te ayuda mucho para relajarte. Entonces también tenemos eso en Alive. Búsquenos en nuestras redes sociales. Y gracias, Roberto, como siempre. Ya sabes, Miguel, Héctor. como siempre, carnal, un gusto platicar contigo. Gracias, cabrón, por venir. Gracias por la invitación y pues salgan del closet, Hay que canábico. salir.
Marihuana Así es. Santa Cruz. Dani, muchísimas gracias como siempre. Gracias, Dani. Banda de Toque Roll, nos vemos la próxima semana. Yo soy Roberto Figueroa. Bye.